El milagro económico de Taiwán. Amigas y amigos, hoy tenemos un tema sensacional. Vamos a hablar de un pequeñísimo país que literalmente está olvidado por el mundo y que durante la década de los 80s y 90s era un verdadero milagro económico, pero que todavía en nuestras fechas lo sigue siendo. Esta pequeña nación, a pesar del bloqueo de China, que se ha esmerado en quererla convertir en una especie de provincia rebelde, como lo dice el Partido Comunista de China, en realidad es una nación independiente, interesantísima, que tuvimos la oportunidad de visitar durante un Learning Tour y que precisamente quisimos ir hasta allá para poder comprobar si todo este milagro económico era real y más aún, si las tensiones que hay con la China grande, vamos a llamarle así, llegaría a ser o a constituir un peligro en el futuro y más con el antecedente de lo que estamos viendo entre Rusia y Ucrania, que sería un paralelismo dentro de Asia. Comencemos por situar a Taiwán. Es un pequeñísimo país en una isla que mide 36,000 kilómetros cuadrados, muy pequeño. Es como decir del tamaño de Puebla o Guanajuato o 3 veces la de Querétaro. En ella viven 23 millones de gentes, que sería lo que habita toda la zona metropolitana de la Ciudad de México. La densidad poblacional es una de las más altas del mundo, 650 habitantes por kilómetro cuadrado. Bueno, pero comencemos por el principio. ¿Cómo es que se conformó este país? ¿De dónde nace o quién lo fundó? Bueno, pues hablemos brevemente de la historia de China. Como ustedes saben, China desde fines del siglo XIX estaba buscando democratizarse cuando todavía existían las dinastías de los emperadores y fue precisamente cuando el doctor Sun Yat-sen crearía un partido llamado el Kuomintang. Este partido pues tuvo como característica desarrollar la democracia en un momento en que todavía existía una emperatriz, una dinastía milenaria y que todavía el comunismo faltaba tiempo para que se introdujera en ese país. Vamos a decirlo de otra manera. Sun Yat-sen sería un equivalente a Francisco I. Madero en México, el idealista del tema de la democracia. Y crearía este partido, el Kuomintang, que tendría pues unas ciertas dificultades para llegar a vivir, pero unos años más tarde lograría ya consolidarse y dentro de la evolución y los cambios de China que todos podemos recordar en la cinta maravillosa de Bertolucci llamada El último emperador, bueno, pues ahí se ve cómo es derrocado y que el Partido Comunista trata de adueñarse de China. Obviamente, este partido nacionalista de Sun Yat-sen pues tenía que manifestarse y aparecería la legendaria figura de quien vamos a hablar el día de hoy, que fue el general Chiang Kai-shek, el gran enemigo de Mao Zedong, con quien tendría al principio una rivalidad, pero que después, ante el ataque japonés, se unirían provisionalmente. Se dice en la teoría de la guerra que nunca se unen más dos enemigos que cuando se trata de pelear contra un tercero. Y fue lo que ocurrió. Esta alianza que serviría para resistir los ataques japoneses que fueron despiadados, terribles, principalmente en Manchuria, donde ocurrieron masacres espantosas, algunas de las peores de la historia de la humanidad. Pues bien, cuando termina la Segunda Guerra Mundial y es derrotado Japón, al igual que pasaba en las dos Coreas, ocurrió dentro de China. Pero Mao Zedong finalmente se impuso, ganó y derrotó a Chiang Kai-shek, quien tuvo que huir con toda la élite de muchos hombres pensantes y sobre todo los grandes empresarios de la época, que tuvieron que irse a refugiar en una isla que estaba frente a la costa de China
descubierta por los portugueses siglos antes, que se llamaba Isla Hermosa, que en portugués se dice Formosa, y que después cambiaría su nombre por Taiwán. Pues bien, allí comenzarían de la nada, en una isla desierta, y que en menos de 3 décadas generarían un impresionante milagro económico y que fue el motivo por el que quisimos llegar hasta allá. Chiang Kai-shek, una figura que verdaderamente nos apasionó. Alguien que se negó a rendirse ante la adversidad y que fue capaz con su liderazgo de llevarse a todos los paisanos que querían seguir adelante con ese sueño y construir un país desde la nada, emigrando, dejando atrás propiedades, terrenos, todo, para hacer de esta isla un verdadero vergel y posteriormente un milagro económico. Así que pudimos ver todos los lugares históricos, como aquí lo pueden contemplar a mis espaldas, y créanme, los empresarios que lo apoyaron contribuyeron a que este milagro pudiera ocurrir. Chiang Kai-shek contó desde el principio con el apoyo de los Estados Unidos. Realmente se trataba de una situación de equilibrio, la Guerra Fría ya estaba en curso en el mundo, y de la misma manera que Rusia había estado ya apoyando a Corea del Norte, bueno, pues China definitivamente quería recuperar Taiwán. Desde su fundación ocurrió esto, hasta nuestros días. Entonces, Estados Unidos brindó todo su apoyo y preparó a muchísimos taiwaneses en el área de los negocios, del management, de la industria, y esto se traduciría junto con una apertura del mercado norteamericano en que empezara a convertirse en el nuevo milagro económico del mundo. En aquella década, el Made in Taiwan dominaba en todos los productos. Muchas cosas que ya no se hacían en Japón, ahora se mandaban a hacer a Taiwán. China ni siquiera contaba, estaba completamente empobrecida, acababa de salir de su revolución cultural y no había ni siquiera comparación en la riqueza que había en esta pequeñísima isla contra lo que había de pobreza en la China grande. Bueno, todo esto generó el denominado Pinyin, o milagro económico de Taiwán, que tuvo el mayor crecimiento económico del mundo durante 40 años y que fue la envidia de China. Tan solo a mitad de los 90, el ingreso per cápita en China era tan solo de $3,000, y eso que ya había despegado. En Taiwán era de 18,000, es decir, 6 veces lo que en la China grande. Es decir, era una muestra de lo que China podría llegar a ser si cambiara e introdujera la economía de mercado, que en ese momento ni lejanamente lo consideraban. Así que, en general, los tigres asiáticos en esa época comenzaban su gran despegue. Corea del Sur, Singapur, Malasia y todos aquellos países de la región. Pues bien, hasta nuestros días, Taiwán es el tema más incómodo en las relaciones entre Estados Unidos y China. ¿Por qué? Porque China ha buscado aislar a Taiwán ante el mundo y lo ha hecho de una manera comercial. El mecanismo siempre ha sido el mismo. ¿Quieres tener negocio con la China grande? ¿Te interesa mi mercado de 1,300 millones de chinos? Tienes que romper relaciones con Taiwán. Si quieres seguir con Taiwán, no me podrás tener a mí. Entonces, la mayor parte de los países del mundo prefieren o han decidido cambiarse al mercado grande, dándole la espalda a Taiwán y dejándola cada vez más sola, lo cual empieza a convertir a estas alturas de la película a los empresarios taiwaneses en verdaderos héroes del sistema del libre mercado. Y vamos más allá, vamos a traducirlo en cifras. Hoy en nuestros días, la soledad de Taiwán la podríamos enmarcar en que solo tiene relaciones con 13 de los 193 países de la ONU. China es quien se encargó de aislar a Taiwán.
Ocurrió un momento mágico también en este Learning Tour, que fue la visita a la empresa de bicicletas más grande de Taiwán, con exportaciones millonarias al mundo entero y con un catálogo de modelos tan creativos que motivó que una mañana entera estuviéramos inclusive probándolas. Lo interesante es que el dueño, el director general de edad avanzada, no nada más nos recibió personalmente, sino que nos dio toda una plática de una hora altamente inspiradora que produjo una reacción en uno de los integrantes del grupo. El ingeniero Miguel Garduño, quien en este viaje nos comenta que ya pensaba retirarse de los negocios después de toda una vida de realizaciones y de prosperidad, pues al escuchar a este taiwanés fue tan grande su impacto que decidió cambiar su mindset y declaró ese día seguir adelante para poder capitalizar los años más maduros de su vida, por lo que le mandamos una felicitación inmensa al ingeniero Miguel Garduño. Taiwán quiere ser reconocido ante el mundo como la República de China y Taipei, su capital, maneja toda esta imagen desde su fundación. China, por lo contrario, quiere mantener la idea de que es una provincia rebelde y cualquier país que se atreva a decir que Taiwán es un país independiente tiene un conflicto con China. Igual que si lo dijera de la zona del Tíbet, que ya sería tema de otro seminario. Bueno, las tensiones internacionales que se deben a esto tienen todavía algo que las complica más. En medio de China y Taiwán hay unas islas que se llaman Spratly y Paracel. Estas pequeñas islas, que eran realmente una especie de bancos de corales, China las fue tomando sin consultar a los vecinos, alegando que las utilizaría únicamente para refugio de barcos que anduvieran en problemas en el mar. Pero la realidad es que cuando ya se adueñó de ellas, las rellenó contra todas las leyes internacionales de ecología y las transformó en bases militares. Se podrán ustedes imaginar la reacción de los vecinos como Vietnam, Filipinas, Malasia y Brunei en esta zona que se llama el Mar Meridional de China. Entonces acudieron a la ONU, a Estados Unidos, a pedir ayuda para que esto se detuviera. No se logró y en una ocasión un avión de la BBC de Inglaterra sobrevoló para fotografiar estas islas y se convirtió en un verdadero conflicto internacional. Pues bien, la pregunta que todos los especialistas nos hacemos es ¿por qué China no ha invadido a Taiwán? ¿Qué es lo que lo ha detenido? Bueno, desde luego hay varios factores. Número uno, el apoyo de Estados Unidos, quien ya lo reconfirmó el presidente Biden. Cualquier agresión a Taiwán será considerada hacia los Estados Unidos. Pero hay algo que se desconoce. Una enorme empresa fabricante de chips que se llama TSMC, que quiere decir la empresa de circuitos integrados de Taiwán y que fue fundada por Morris Chang. Vamos a explicarlo más claramente. Esta empresa controla el 80% de los semiconductores de todo Asia y es una de las fábricas más grandes del mundo. Si algo le sucediera a Taiwán, se interrumpiría de forma definitiva el suministro de los chips y la industria electrónica entraría en un verdadero colapso. Sería algo así como que le ocurriera algo a Qatar o a Dubái y que hubiera un problema de suministro mundial petrolero. Pues bien, el presidente Biden, preocupado por esta dependencia, destinó $50,000 millones para establecer fábricas de chips dentro de los Estados Unidos, pero esto, lejos de afectar, benefició a TSMC porque anunció que van a abrir una nueva planta en Phoenix, Arizona. Pues bien, esta empresa tiene 51,000 empleados desde Taiwán y producen 14 millones de obleas al año. Y eso que Intel se burló de ellos cuando empezaron y ahora quieren rivalizar, pero ya es muy tarde. Entonces, pues los números de esta empresa son asombrosos.
facturan 550 mil millones de dólares y Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, que es el significado en inglés de TSMC, se convierte con ello en la empresa más grande del mundo en manufactura de semiconductores. Vamos a decirlo, es el corazón financiero e industrial de Taiwán. Dentro de todos los recorridos en Taipei, la capital de Taiwán, pudimos subir a la torre más alta del país y abordar el elevador más rápido del mundo en esa época, que por cierto tenía el récord Guinness. Este récord se lo arrebataría años más tarde la torre más alta de Seúl en Corea, que también llegamos a visitar. Una verdadera obra de ingeniería. Sin embargo, los semiconductores o los chips no es el único renglón industrial de Taiwán. Tengo a mis espaldas la lista de las empresas más grandes de Taiwán, en la que destaca Formosa Plastics Group, que es una de las empresas de plástico más grandes del planeta. Y, por si fuera poco, la línea naviera Evergreen, de la que seguramente todos hemos visto sus contenedores pasar en las carreteras. Pues bien, ellos son operadores de los barcos más grandes del mundo y son la quinta naviera más grande del planeta. Como sabemos, sus barcos más grandes transportan hasta 22,000 contenedores simultáneamente, como lo pueden ver también a mis espaldas. Bueno, su Producto Interno Bruto de este país es de 700,000 millones de dólares y continúa creciendo asombrosamente a pesar del bloqueo de China. Podríamos empezar a concluir. Es la economía número 27 del mundo. En el año 2028 rebasarán el trillón de dólares y hoy Taiwán, escuchen bien, es el 15º mayor exportador del mundo. Estos 23 millones de chinos en Taiwán han logrado crear una economía del tamaño de Suiza o Polonia y su poder adquisitivo semejante al de Suecia. Pero hay un dato todavía más asombroso: sus reservas económicas, que superan los 500,000 millones de dólares, y algo que ustedes se van a negar a creer después de escuchar todo este relato. La principal exportación de esta nación es a China. Así es, casi un 44% de todo lo que vende Taiwán fuera de sus fronteras es al país del dragón. Relación de amor y odio, se lo dejamos a ustedes para que concluyan. Aunque ustedes no lo crean, China es el principal socio comercial de Taiwán, por arriba de los Estados Unidos casi 3 tantos. Su comercio mundial alcanza 600,000 millones de dólares y cada año genera 60,000 millones de superávit. Es decir, las reservas económicas de Taiwán cada año son más grandes y en pocos lugares del mundo se podría decir, en resumen, con justicia, que en Taiwán los empresarios son verdaderos héroes. Cerraríamos con broche de oro este maravilloso viaje de los tigres asiáticos, en el que habíamos recorrido Malasia, Singapur, Corea y como finale estábamos en Taiwán. Así que entregamos, como es costumbre, este diploma certificado con valor a currículum en un momento muy emotivo, donde todos, ya integrados como familia, compartíamos los frutos de este increíble viaje de investigación. Amigas y amigos, soy Alex Márquez y si les gustó este video, compártanlo con todos aquellos que tengan todavía la duda de si el libre mercado funciona o no funciona. Taiwán le enseñó a la China grande las mieles y los beneficios del libre mercado, y sería justamente en 1989 cuando Deng Xiaoping, el primer secretario del Partido Comunista de China, decretaría una nación, dos sistemas, en donde la economía de mercado entraría a todo China
y que sería el motor de ese otro enorme y desconocido milagro económico. Sin el ejemplo de Taiwán, China jamás habría cambiado su sistema económico y político. Así que el estudio de Taiwán es fundamental para entender cómo se está moviendo el mundo. Ellos son los que definitivamente tenemos que estudiar y que nuestros Learning Tours se han convertido en un verdadero tema de análisis. Así que déjanos tus comentarios, danos like si te gustó y lo más importante, acompáñanos al próximo video y desde luego a nuestros siguientes Learning Tours.